Bien, mis amados hermanos, pusieron atención en la lectura que guió nuestro hermano Carlos. ¿Quién dijera, mis amados hermanos, que lo que leímos pudiéramos interpretarlo de una manera maravillosa? Pues habla de un hombre con un excelente corazón, con un excelente propósito, que teniendo la oportunidad de pedir lo que él quisiera, él solamente se limitó a pedir que Dios le diera un corazón noble, porque él quería gobernar bien a ese pueblo tan grande que estaba siendo puesto en sus manos. Y la respuesta de Dios fue maravillosa, que le dijo: no solamente te daré esto, sino te daré también todas las cosas que no has pedido. Te daré riquezas, haré prosperar tu reino. ¿Y se lo dio, hermanos? Le dio grande sabiduría, que este hombre fue admirado en aquel tiempo por todos los reinos aledaños, que la reina de Seba fue a visitarlo para conocer lo que ella escuchaba de este hombre. Se había establecido un reino fuerte, un reino prominente, un reino sólido. ¿Y quién dijera, hermanos, que el título de este tema es El reino dividido? Con un rey con estas características, con un rey asistido por Dios y habiendo recibido potestad de grande sabiduría de parte de nuestro Dios, todos en aquel tiempo veían un reino fuerte, un reino sin la posibilidad de ser divididos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el primer libro de los Reyes, capítulo 10. Versículos 4 al 7. Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedóse enajenada. Quedó muy sorprendida esta reina de Seba. Y dijo al rey: verdad es lo que en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Reconocía esta reina la sabiduría de Salomón, la sabiduría del rey de aquel reino fuerte. Bueno, y si seguimos leyendo vamos a ver toda la grandeza, hermanos, de ese reino, la grandeza de Salomón, todo lo que le admiraba a la gente, los reinos aledaños, todo lo que recibía de tributos, todo lo que recibía de regalos. Un reino inmensamente fuerte. Ese reino
se llamó Israel, que fue gobernado por una monarquía. Empezó por reinar el rey Saúl, le sucedió el rey David, y después el hijo del rey David, el rey Salomón, del cual hemos hablado grandes cosas, porque grandes cosas le dio nuestro Dios a este rey. Pero hermanos, los hombres vivimos bajo una condición, y deseo que notemos este cambio drástico que hubo, porque este rey al cual se le había dado potestad grande, magníficos dones como el de la sabiduría, sufrió un cambio muy drástico. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 13. Empero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las eteas. Hermanos, este cambio drástico en la persona de Salomón tiene consecuencias graves. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Me pregunto, ¿dónde quedó la sabiduría de Salomón? ¿Qué significaban las mujeres en la vida de Salomón? ¿Qué significaban que no pudo resistir a ello y se entregó a ellas, sabiendo que no era lícito delante de nuestro Dios? Y al entregarse a ellas, también se sujetó a los deseos de ellas. Bueno, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ya el culto a Dios dejó de ser fiel, ya dejó de ser bueno de parte de Salomón, porque sus mujeres lo inclinaron a la adoración de los dioses extraños. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y arrastraron a Salomón, ya viejo. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y que le había dado grandes dones, como el de la sabiduría. Y le había mandado
acerca de esto, que no siguiesen dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti. Ese reino maravilloso, ese reino con mucho auge, ese reino tan poderoso, tan rico, se iba a romper por la desobediencia de Salomón. Y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días por amor de David tu padre. Romperé lo de mano de tu hijo. Romperé lo de mano de tu hijo. Y todos sabemos, mis amados hermanos, que esto que hizo Salomón propicia la división de ese gran reino. Tomemos en cuenta esto, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que provocó que ese maravilloso reino fuera dividido? ¿Quién lo provocó y quién lo permitió? Miren, y sigue la historia avanzando. Primer libro de los Reyes, ahora capítulo 12, versículos 3 al 5. ¿Qué dice? Enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pasado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Y cuando el pueblo se fue, Roboam, el hijo de Salomón, consultó a los ancianos qué es lo que debería hacer. Los ancianos lo aconsejaron bien y le dijeron: si tú escuchas al pueblo y les sirves, ellos te servirán por siempre. Ellos te servirán. Pero Roboam desechó el consejo de los ancianos y le preguntó a los jóvenes contemporáneos a él: ¿qué dicen ustedes que haga yo con este pueblo de lo que pide? Y lo aconsejaron de tal manera que cuando regresó el pueblo 3 días después con Jeroboam, les dijo que su dedo, el más pequeño, era más grueso que los lomos de su padre, y que si él los hirió con azotes, ahora él los heriría con escorpiones. Esto es, impuso cargas más duras, desalentando obviamente al pueblo. Y cuando Roboam envió al encargado de los tributos a recoger, todo Israel lo apedreó y murió. Y Roboam entonces procuró huir hacia el sur, hacia Jerusalén. Se fue. Y es cuando se da así, hermanos, la división de ese reino. La división de ese reino maravilloso. Voy a pedir a mis hermanos que me ayuden a poner el pizarrón. Estos son unos datos, hermanos, para que también ustedes los tengan presentes, porque el objetivo de la predicación es otro. Tenemos entonces, mis amados hermanos, aquí el reino unificado.
Ese reino unificado, en él estaban las tribus de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser y Benjamín. Todos estaban integrados, todos estaban unidos, todos estaban dentro del mismo reino. Pero como ya vimos que Salomón propicia la división y Dios le dice, no romperé tu reino de ti, sino que la romperé de tu hijo. La romperé de tu hijo. Bueno, ya vimos también que Roboam hizo lo malo delante de nuestro Dios, propiciando de igual manera, mis hermanos, que Dios siguiera con la misma intención, y ya lo había dicho, de dividir el reino. Y es cuando entonces, hermanos, el reino se divide en dos: en el reino del norte, en el reino del sur. ¿Sí? En el reino del norte tiene como capital a Samaria, el reino del sur tiene como capital a Jerusalén. El reino del norte, su gentilicio es israelitas, y en el reino del sur, ¿sí?, judíos. Y en el reino del norte es donde reina Jeroboam, ya en un reino dividido. Y en el reino del sur reina Roboam. Acuérdense que huyó hacia Jerusalén, y Jerusalén corresponde al reino del sur. Bien, entonces, mis amados hermanos, aquí punteé estas tres tribus, ¿sí?, porque estas tres tribus son las que conforman el reino del sur, que vienen siendo Judá, que viene siendo Leví. Si alguien puede por ahí buscar primer libro de los Reyes 12:21, y alguien más, segundo libro de las Crónicas 11, 13 y 14. Entonces, hermanos, Judá forma parte del reino del sur, Leví forma parte del reino del sur, y Benjamín forma parte del reino del sur. Esas tres tribus son las que se van a formar el reino del sur. Y quedando, hermanos, en el reino del norte, las tribus de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser y José. Bien, es como después se desarrolla la historia ya en el reino dividido. Para ello, mis amados hermanos, todos estos reyes pasan por el reino del norte, y todos estos reyes pasan por el reino del sur. Y si ustedes se ponen a leer, hermanos, el contexto de todo esto, van a ver la diferencia de los reyes de este reino del norte con los reyes del reino del sur. Su forma de cómo reinaron es diferente. Bueno, así es, hermanos, como nosotros podemos ver que se desarrolló ya después la historia en este reino dividido, haciendo y pensando cosas diferentes. Primer libro de los Reyes 12:21, ¿quién lo tiene? Dice: cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y haceros volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Gracias, hermano Antonio. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿A quién reunió? A la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Son los que forman parte del reino del sur. Y ahora, hermanos, segundo libro de las Crónicas 11, 13 y 14. ¿Alguien que lo tenga? Los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Dios. Amén. Esa es la razón, hermanos, de por qué los levitas dejaron este reino. ¿Por qué? Porque Jeroboam y los sacerdotes los excluyeron del reino, les quitaron sus posesiones, y por eso se fueron a Jerusalén, esto es, al
reino del sur, que es Judá. Esto como parte de la historia, mis amados hermanos. Y vamos a continuar. Si me ayudan a quitar el pizarrón, hermanos, para que los pueda ver a todos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a rescatar, mis amados hermanos, de esto, de esta división? ¿Quién provocó la división, hermanos? ¿Quién provocó la división del reino? Dijimos que Salomón. Pero ¿quién sedujo a Salomón? Sin duda alguna, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios. ¿Sí? Pero también, ¿quién lo permitió, hermanos? Obviamente Salomón se dejó seducir. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta cuando la palabra de Dios dice que cuando era mozo, yo me ceñía e iba a donde quería. Y ya cuando fui viejo, otro me ceñía y me llevaba a donde yo no quería. Eso le pasó a Salomón. Cuando era joven, vean qué maravillas se lograron con él. Ya que fue viejo, pues se dejó ceñir por sus mujeres y se dejó llevar a donde él no debería ir. Eso nos deja a nosotros, hermanos, mucha enseñanza, pero grande enseñanza. Podemos decir, como agregado, hermanos, que los reyes descendientes del rey David son los que formaron parte del reino del sur, del reino de Judá. Pero bien, mis amados hermanos, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con ello? Nosotros, hermanos, pertenecemos a la Iglesia de Dios. Nosotros, por lo tanto, pertenecemos a un reino espiritual. Pertenecemos a un grupo de personas, a un grupo de seres humanos que nos hemos unificado en un criterio, en un pensamiento, en un propósito. De crecer en el conocimiento del Evangelio, de conocer la voluntad de nuestro Dios, de seguir sus consejos para la edificación de nuestra vida. Y ese es el propósito de Dios, tanto, mis amados hermanos, que nos envió a un rey, ¿o no? En este reino está gobernando un rey, hermanos. En este reino espiritual está gobernando un rey que propicia situaciones de edificación, que propicia situaciones de muestra de amor, de caridad, de misericordia. Porque esas son características que debemos tener los hijos de Dios, los que pertenecemos a la Iglesia de Dios, a este hermoso reino espiritual. Y es una iglesia que debería mantenerse siempre, como lo podemos ver en Hechos 2. Abran sus Biblias en Hechos 2. Versículo 42, hermanos. Vean qué hermoso. Cuando un reino está unido, cuando un reino está bien dirigido por un rey, cuando la esencia de ese rey se manifiesta en cada uno de los integrantes, lo que propicia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. ¡Ah, qué hermoso! Perseveraban en la doctrina y en la comunión los unos con los otros, hermanos, y en el partimiento del pan. No comía uno si faltaba otro, hermanos. Eso es lo hermoso. Y en las oraciones también.
unidos en ello, con esa sinergia que propicia el Rey que conduce los destinos de ese reino espiritual. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Hermanos, es una forma idónea de la convivencia de los integrantes de este reino espiritual, de esta congregación, de esta iglesia. Y sería hermoso, hermanos, que también en este tiempo pudiéramos nosotros dejar historia como nos la dejó la iglesia primitiva. Que no tuvieran, hermanos, que pasar cosas malas como las del año antepasado, que nos vino a meter en problemas, que vino a meternos miedo, que nos ocupamos mucho en el temor de no morir. No es necesario que lleguen estas cosas para que nosotros nos podamos entregar como esta iglesia primitiva se entregó. ¿Y por qué fue posible esto, hermanos? Porque hay una cabeza, porque hay un cuerpo también, hermanos, pero este cuerpo tiene una cabeza. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Porque el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es la cabeza de nosotros. Y cuando una cabeza, como el Señor Jesús, está sobre nosotros, hermanos, por todo lo que hemos aprendido después de haber estudiado y que nos han enseñado, hermanos, creemos que la cabeza que tenemos es mucho mayor que la cabeza de Salomón en aquel tiempo de prosperidad en el reino de Israel, en el tiempo antiguo. Y esa cabeza de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ese es el que reina en este reino espiritual. Jesucristo es el Rey. Apocalipsis 17:14. Y porque Jesucristo es el Rey, es por lo que la iglesia debe conservarse unida, debe conservarse pendiente uno del otro, así como la iglesia primitiva. (17:14) Ellos pelearon contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Quién es nuestro Rey, hermanos? ¿Quién es? ¿No es nuestro Señor Jesucristo? ¿No es la cabeza de la iglesia? ¿No es el que nos guía? ¿No es al que nosotros seguimos? ¿No es el sabio? ¿No es el amoroso? ¿No es el que tiene la potestad del Padre para hacer todo lo que necesite hacer? Aquí dice que es el Rey de Reyes.
Pero también Jesús es fiel. Jesús fue fiel, es fiel y seguirá siendo fiel, hermanos. Por esa razón nosotros creemos en Él. Por esa razón nosotros le buscamos. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo es fiel, ha sido obediente, ha sido manso. Ha venido a cumplir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es fiel nuestro Señor Jesucristo, al que nosotros seguimos, en el que nosotros confiamos. Dice Juan 14:6, y lo dijo textualmente el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma, hermanos, de cómo andar en la verdad si no es andando con el Señor Jesucristo. No hay otra forma de alcanzar la vida después de la muerte si no es andando con nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón lo dice Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que no quepa duda, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Por eso es que el apóstol Pablo les dijo también: sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Que estaremos imitando de igual manera a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor siempre, hermanos, va a exhortar a la unidad, a la fortaleza de su iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. Romanos 12:5. Romanos 12:5 al 8. Así, muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. O sea, nos necesitamos, hermanos. Como nuestro cuerpo necesita de los ojos, así como de las manos y de los pies, así como de la cabeza y de las extremidades. Todo se necesita porque conforman un cuerpo. Así somos nosotros en la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, hágase conforme a la medida de la fe. Y si ministerio, en servir, o en el que enseña, en doctrina. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es como debemos conducirnos, hermanos, para poder estar como en aquella iglesia primitiva, que todos estaban unánimes en todo, en todo. Pero dice Romanos 12:16, que debemos estar unánimes entre vosotros, unánimes. Tenemos que estar unidos en un solo pensamiento, en una forma de creer, en una forma de pensar, en una forma de actuar, amándonos los unos a los otros, también dice. Y en el versículo 10 dice: amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Y esto nos dice mucho, mis amados hermanos. Todos estamos inmersos en algún momento en los problemas. Problemas que como cuerpo de Cristo, como cuerpo de la iglesia, hermanos, no debemos ser ajenos. Sea de quien sea el problema, debemos estar atentos para poder asistir, para poder ayudar, para poder mostrarnos en misericordia con aquel que lo necesita. Mayormente, dice la Escritura, a los domésticos de la fe.
pero también no nos limita para todo aquel que lo necesite, fuera de la congregación. En el reino espiritual en el que vivimos, hermanos, el Rey es nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente en el mundo hay muchos problemas, muchas aflicciones. A veces somos presas de esos problemas, de diferente índole. Pero sabiendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no es como Salomón, que vaya a cambiar de parecer. Sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros, ha padecido por nosotros y aún sigue dando testimonio de ser obediente, porque sigue pidiendo por usted y por mí, por todos, abogando por nuestras faltas, por nuestros pecados. Nos da la seguridad, hermanos, de que formamos parte de un reino que cualquiera desearía tener, y nosotros estamos en él. Y tenemos a un rey que muchos quisieran tener, y nosotros lo tenemos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué provocará que nos dividamos? ¿Qué podrá provocar que este reino maravilloso sea dividido? El mismo que provocó la división del reino de Israel. ¿Pero qué creen? Que para eso fue enviado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Nada más apeguémonos a Él. Hagámonos de su mano. Y abran sus Biblias, hermanos, en Romanos 8:38. Que dice así: dice primeramente el versículo 35 para entender el contexto, hermanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Es lo que la Escritura pregunta, hermanos. Le pregunta a usted, me pregunta a mí, ¿qué te apartará del amor de Cristo? ¿Qué te hará dejar la iglesia? Versículo 38. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede apartar, hermanos. Nada. Porque sabemos quién es nuestra cabeza, quién nos guía, quién nos lleva a la luz, quién nos ha sacado de las tinieblas. Así que, hermanos, nadie debe apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.